Exacto, qué bien. Mira, entonces sí, en este momento yo creo que es importante traer aclaración que va a llevar a muchos a una comprensión de la distinción entre densidad y dimensión, porque tiene mucho que ver con esta pregunta. Entonces, en una charla que tuvimos eh, con Richard hace un tiempo, que también ya la he tenido con otras personas, eh, se presentó de esta forma y voy a mostrarlo desde el punto de vista de la tecnología, cómo la tecnología ha ido evolucionando, bien, con algo que es muy palpable y visual para nosotros. Y a veces no es palpable, visual, pero sí lo sentimos a través de ondas. Bien, entonces, tercera densidad, hagan de cuenta que están, tercera densidad, hagan de cuenta que tienen el radio de manijas, de AM, ¿ok? El radio AM de manijas donde se escuchaba el partido de fútbol, los abuelos o los papás, y había para sintonizar la emisora, que es la frecuencia vibratoria, había que moverla y colocarla ahí poco a poco. Esas diferentes emisoras, la tercera densidad es el radio como tal y toda la tecnología con la que funciona el radio. Y las emisoras son las diferentes líneas de tiempo o vidas paralelas, ¿ok? Que se pueden tener. Hay muchos que sintonizan la misma emisora y están gritando en diferentes partes, ¡Gol! Pero en una misma casa puede haber otro que esté escuchando otra emisora diferente en la misma tecnología de radio. Tercera densidad, ¿listo? Octavas de vibración es, ejemplo es AM, que es el radio en amplitud modulada, y luego venía el siguiente nivel que no se conoció por un tiempo, que era el FM, frecuencia modulado, todo modulado en la frecuencia. Ahí teníamos una octava de vibración un poco más alta, mucha más fidelidad. Asimismo, también había que sintonizar entre las diferentes emisoras. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Cuarta densidad, podemos traer el ejemplo de la televisión. Televisión con la tecnología de la televisión. En la televisión recuerdan que también en algunos momentos se podía sintonizar el radio, alcanzaban a entrar las emisoras de radio y además teníamos, pero era solo voz o música. Y podíamos ver la primera tecnología blanco y negro y también debíamos sintonizarlo así con la mano. Octavas de vibración. Ah, entró la televisión a color. Ah, otra octava de vibración más alta. Ah, ahora le pusieron un accesorio que es el VHS o el Betamax. Luego otro accesorio que es el CD o el DVD, el Blu-ray. Y así se iba subiendo en la octava de vibración dentro de esa densidad. Ah, ¿y dónde están las dimensiones? Las dimensiones son las sintonizaciones que se hacen de los canales. Dimensiones que sea o líneas de tiempo o vidas paralelas. ¿Okay? Siguiente nivel, quinta densidad. Ah, ya pasamos el televisor. ¿Qué más puede venir? Televisor, el teléfono celular. Entonces, el teléfono celular. Ah, el teléfono celular hace todo lo de abajo. Tiene radio, tiene televisión, tiene almacenamiento, pero además nos permite tener comunicaciones bidireccionales entre una y otras personas, quinta densidad. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en un tiempo? Comunicación telepática entre uno y otro. El sentir lo que, la emoción por la cual el otro está pasando. O el ir adquiriendo cuando vamos subiendo en octava de vibración, y ahí hago la referencia. Entonces teníamos primero el teléfono celular básico, que solo era con textos. Ahora tenemos un teléfono celular multimedia. Ahora tenemos un teléfono celular que es un computador completo. Octava de vibración. La densidad son las diferentes, perdón, esa es la densidad. Las dimensiones son las diferentes particiones que nosotros nos sintonizamos. Por ejemplo, el app WhatsApp
esa es una dimensión, la dimensión de WhatsApp. Estamos utilizando WhatsApp, estamos metidos allí. Ok, es un ejemplo con la tecnología. Siguiente densidad, vamos a la sexta densidad. Uy, ¿qué más puede haber? Si ya tenemos el teléfono celular y eso es lo máximo. Bueno, pues inteligencia artificial, sexta densidad, cubre todo lo demás y todo el conocimiento de todo. Y puede comunicarse la máquina con nosotros, nosotros con la máquina, y nos puede generar muchas otras herramientas, octavas de vibración. No hay que tenerle temor a la inteligencia artificial. Simplemente hay que ponerle atención quién la programa, y a los que la están programando, que no es de la forma correcta, poco a poco van a ir siendo filtrados naturalmente. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre cuando hablamos de densidad y dimensiones. Las dimensiones son paralelas dentro de una densidad, y la densidad es una expansión de conciencia, el alcanzar algo más, que tiene que ver, en la forma que lo explicó Richard, con la jerarquía. A ver, ¿cómo fue que lo dijiste, Richard, otra vez? Ayúdame a recordar. Dijiste la jerarquía y la densidad, ¿no? La Sí. jerarquía, es, por ejemplo, la jerarquía Melquisedec, un ejemplo, que tiene una función universal, y es una jerarquía que tiene muchos representantes en cada una de las densidades. Una jerarquía, una estructura universal que tiene muchos representantes en cada una de las densidades. ¿Y qué es lo que ocurrió hace muchísimos años? Que algunas de esas representaciones en la densidad se dejaron interferir. En tercera densidad, en quinta, en cuarta densidad, se dejaron interferir y generaron inconvenientes al plan. Pero al final nos damos cuenta que esos inconvenientes lo que hicieron fue ayudarnos a tener más opciones para decidir y para nosotros expandir conciencia de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Te ¿Vamos hago bien? una, antes que sigas, dos. Ya me resolviste otra pregunta que tenía. Vos en un video del 2019 hablaste que Fuente te comunicó que ahora la conexión era directa y que como que no estaba muy satisfecha con los Boronandek, Melquisedec, etcétera. Así que quiero que de paso aclares eso. Y después, para quien preguntó de los contratos, si estuviste prestando atención a todo el desarrollo que acaban de hacer, vas a entender esto como lo de los celulares. Si hacemos un acuerdo, no lo quiero llamar contrato, si hacemos un acuerdo en mensaje de texto en los teléfonos de hoy, decir, mirá que quedamos en vernos el martes en la podóloga, y vos en tu casa solo tenés un teléfono de disco, vos vas a decirme, yo no puedo cumplir con nuestro contrato o con nuestro acuerdo porque no tenés el método o la capacidad de poder hacerlo con un teléfono a disco. Esos son los mal llamados contratos. Es un acuerdo que vos lo hiciste en un fractal tuyo que tenía teléfono celular y ahora querés, o sea, y ahora te sentís menospreciado porque estás con un teléfono a disco y no tenés cómo diligenciar ese acuerdo de otra forma. Lo que hay que hacer, o lo que básicamente es verticalizarte, volver a tu yo que tiene el teléfono celular y cancelar la cita. Pero no es tan fácil el tener que ir adentro tuyo, dejar tu cómodo teléfono de disco, subir a tu ser en donde manejas la tecnología de un celular de hoy y volver a gestionar y volver a decir, bueno, este acuerdo que hicimos de ir a la podóloga a mí ya no me conviene. Entonces, eso es un contrato, está mal llamado contrato. Es en realidad un acuerdo que se hizo en un nivel de conciencia a que tal vez ahora no tenés acceso. Y en lugar de victimizarnos, lo que tenemos que hacer es generar el acceso, ir al lugar donde tenemos el teléfono celular y modificar la cita. Exactamente, de hecho, quiero hacer como un acote. Yo creo que la madurez en las personas se ve manifestada cuando en vez de usar ataques personales, como están haciendo en contra mí en este momento, que dice que eso que te ha distinguido, Richard, por tu ego enorme,
Pues sinceramente, primero que nada, cada quien refleja lo que es. Y segundo, hay que tener criterio a la hora de entender que lo que estamos tratando de transmitir aquí es una información que se supone muchas de las personas que están ahí ya llevan un proceso de mucho tiempo y no una improvisación. Y no es una cuestión de ego, como se están diciendo, sino de criterio. Y sobre todo evitar esa estupidez de victimizarse, ese tipo de manipulación emocional, ese chantaje emocional que en psicología es muy conocido, es muy propio de narcisistas y personas con problemas. Entonces, para no entrar en polémicas, hay algo muy clave en esto. Si una persona, digamos, en un grupo de caminantes van a ir a un lugar X a caminar por una montaña y hay unos niveles de dificultad altos en esa caminata de montaña y de pronto entre los que están ahí hay una persona que tiene experiencia en manejar esos niveles de dificultad y además de eso, conoce el terreno, esa persona va a ocupar una posición jerárquica con relación a los demás porque tiene un conocimiento que le puede ayudar a los otros. Pero el que invitó o el que organizó la ida, si no quiere porque pierde su protagonismo, entonces va a bloquear eso. Entonces, ahí es donde se ven esas distorsiones y es donde se ve lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de los arcontes. Porque hay una pregunta por ahí que dicen que los arcontes fueron invitados. No, ellos no fueron invitados. Hubo seres de otra realidad, de otro universo, que en su experimentación quisieron aportar un componente negativo, no recesivo, sino negativo, en lo que se estaba proponiendo en esta realidad. Y hubo una distorsión donde en ese momento entraron sin invitación unas entidades que han tergiversado las cosas. Eso ha sido un proceso que ha sido largo para identificarlos, buscar la manera de cómo transmutarlos y sobre todo ayudarlos a salir de esta realidad sin ningún tipo de contratiempo. Pero desafortunadamente, de acuerdo al nivel donde se está, digamos, trabajando, es muy habitual la violencia, porque en la 3D, no en todas, sino en el caso en el que estamos nosotros, resolver las cosas, por lo general, en personas que no tienen madurez de corazón, las resuelven con violencia. Entonces, las entidades arcónticas, en cierta manera, no tienen como una madurez con respecto a nosotros y han sido agresivos. Y por eso es que se han presentado situaciones diversas. Pero voy a volver al tema de lo que es alguien que está liderando. Esa persona que va a liderar una caminata es porque tiene un conocimiento, porque lo ha demostrado con hechos. Entonces ocupa una posición de liderazgo, esa es una jerarquía. Porque hay otras personas que no están en esa caminata, pero que aprendieron a escalar, a manejar trekking de alta exigencia, etcétera, y todos forman parte de un gran conjunto de personas que se llaman senderistas. Es lo que dijo, por ejemplo, el ejemplo que puso Juan, por ejemplo, la orden Melquisedec. Es una orden que implica a muchos seres que, de acuerdo a sus experiencias, vivencias, se vieron identificados y resonaron en ese tipo de orden, de acuerdo a ciertas condiciones que hay en esa orden, y ejercen una función muy especial. Pero no todos, digamos, están en un nivel de frecuencia que les permita ser, jerárquicamente hablando, líderes de procesos. Hay personas que, de acuerdo a su densidad o madurez espiritual, pueden estar actuando de manera o negativa, no tienen mala intención, simplemente negativos, o recesivos, o sea, tienen una intencionalidad de molestar y joder. Entonces, hay que tener en cuenta, y eso fue un error que yo cometí al principio, y soy muy honesto, la gente que conoce el canal desde que empezó, eh, hombre, yo metí en el mismo saco a todos los pleyadianos. Con el paso del tiempo me di cuenta de que no todos los pleyadianos eran recesivos, habían pleyadianos que eran negativos, pero también habían pleyadianos benevolentes que están trabajando y haciendo su tarea. A mí me tocó la experiencia amarga de un Melquisedec, o al menos se hizo pasar de un Melquisedec que formaba parte de ese grupo, que me echó las 72 maldiciones de Jehová. Entonces, yo me metí incluso en el grupo, en un grupo que conocí que es muy serio, no voy a mencionar el nombre, simplemente un grupo que trabaja con una hermandad
y les hice la pregunta, esta persona y puse lo que me lanzó y toda esa vaina, es un Melquisedec. Me dijeron, puede estar dentro de nosotros, pero realmente no está actuando como un verdadero Melquisedec, porque una de las características de los Melquisedec, esas personas son muy amorosas, son maestros que dan enseñanza con el ejemplo, y fuera de eso, son muy creativos, muy pacientes y son personas extremadamente cariñosas a la hora de resolver situaciones. Entonces, ahí me hicieron una lección de vida porque yo casi estuve a punto, porque en ese momento era más reaccionario que ahora, de caer en el error de meter en el saco a todos los Melquisedec. Entonces es muy común ver muchas personas que tienden a generalizar. Y por eso en esa generalización han creído que cuando hablamos de jerarquía estamos hablando de algo similar o análogo a las clases sociales o a la lucha de clases sociales, y eso no es así. Estamos hablando simplemente de experiencias y de niveles de energía según una frecuencia vibracional y de acuerdo a una densidad en la que, de acuerdo a las dimensiones en las que se está jugando o interactuando, se da una presencia de estas personas. Vuelvo al ejemplo del niño que quiere manejar una tractomula. Sería irresponsable de una Secretaría de Tránsito de un país cualquiera darle un pase de conducción para tractomulas a un niño que maneja triciclo. Entonces, por eso es que es necesario entender que esos órdenes son necesarios y que hay personas malintencionadas y que uno de los principales problemas que manejamos mucho en las redes sociales es la victimización, el narcisismo disimulado y la tendencia a buscar culpables y atacar personalmente a las personas simplemente porque no estás de acuerdo con lo que piensan. Y creo que esa mala lección que se está dando en las redes sociales, yo hago una invitación otra vez a las personas que están interactuando. Por favor, si no les gusta lo que están escuchando, retírese pacíficamente. Y es cierto, hay personas que no tienen el mismo conocimiento de nosotros, pues que queremos compartir una información que ayude a clarificar muchas cosas a las personas, pero no desde la anécdota, sino desde la creatividad y la imaginación, porque es necesario alimentar eso, y no desde la victimización y desde el ego. He dicho. Y Viene la próxima. Bueno, no. Habla JC, después yo paso a la próxima pregunta. puedes colocar nuevamente la pregunta anterior, que hay algo importante allí. Sí, la pregunta era sobre, bueno, primero, si la jerarquía es impuesta de alguna forma o si es autogenerada por nosotros en la medida que vamos ganando madurez o más conciencia en realidad. Y yo me quedé con algo que vos dijiste en el 2019, y era que ahora la conexión es directa y no tanto a través de las antiguas escuelas Melquisedec, Boronandeg, etc. Bien, las jerarquías universales son extremadamente antiguas, son de cientos de miles de millones de años, o sea, más de 300.000 millones de años, que es muchísimo tiempo. No es algo que de repente se creó y ya. ¿Quiénes pertenecen a esas jerarquías? Son seres de muy alta densidad, supramónadas, que vienen del origen de la jerarquía, y muchas de estas jerarquías fueron creadas por fuente también. Vienen desde ese momento que se empiezan a fractalizar. Pero algunos de esos fractales en determinado momento, ahí viene la respuesta a lo del 2019, algunos de esos fractales en más o menos de la sexta densidad baja hacia quinta, cuarta y tercera, se dejaron interferir, permitieron que entrara a ellos esa energía negativa recesiva y les hiciera ciertas interferencias, y lo que hicieron fue generar distorsiones del plan a raíz de esa manipulación que les hicieron estas energías negativas recesivas que no pertenecen a este espacio del superuniverso, de este superuniverso. Vienen de otro superuniverso, pero lograron entrar aquí porque su energía principal, la energía del padre de donde ellos vienen, sí estaba permitida.
pero al entrar representantes de esa energía, ellos fueron invitados y seleccionados. Y algunos de los que no fueron invitados ni seleccionados lograron meterse aprovechando la resonancia vibratoria con esto. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje para todos nosotros en este proceso? De que eso se detectó hace muchísimo tiempo, se generó un proyecto, se aisló todo eso desde un nivel súper alto, se movieron todas esas energías que no pertenecían aquí y a todos los fractales de esas energías y a todos los que habían sido contaminados con el virus, podemos decirlo, a un espacio. Y ahí es donde parte de las memorias de Richard conectan. Él participó, de acuerdo a la jerarquía o la estructura universal a la que él pertenece, participó en el movimiento, en el transporte de la Tierra hasta este espacio. Y se colocaron galaxias, se colocaron cantidad de planetas, y en total 52 planetas con características similares a la Tierra, para que en paralelo fuera funcionando el proyecto de purificación, de neutralización y purificación de esa interferencia. Y ahora en este momento se presenta lo que algunos llaman como una cosecha, o algunos llaman como la ascensión, que es el movimiento de todas esas firmas energéticas que exitosamente tienen un coeficiente acumulado de conciencia de un gradiente positivo y logran avanzar a cambiar de densidad, y tienen la opción de quedarse apoyando en la zona neutra o en la zona de exclusión, o salir a experimentar por fuera de la zona de exclusión, vivir otras experiencias con el siguiente ciclo. ¿Ok? Entonces, a tu pregunta de lo que escuchaste del 2019, en el 2019, después de una misión que participamos con mi amigo Chad de Massachusetts, fuimos a Montauk, en Long Island, New York, y ahí participamos en una misión. Después de esa misión, como a los 15 días, fui llevado a través de, una herramienta espiritual que utiliza una tecnología espiritual que muchos posiblemente ya la pueden o ya la han activado, es el Merkabah. Entonces, con el Merkabah, con mi esencia, viajo a donde necesita que mi representación. Entonces viajé a este sitio, se llama el Consejo de Superuniversos, donde está Fuente, y llevé conmigo algo y lo entregué. ¿Ok? A los 15 días nuevamente se citó una reunión y fuimos todos los representantes de los hijos o los hijos, y participamos en esta reunión, y están los videos del 2019. Y ahí anunció Fuente lo que había ocurrido con esa información que llevé. Yo llevé lo llamaban ellos el DNA original de todo mi coeficiente de experiencias, de todo mi proceso de experiencias, y lo entregué, y allá se encargaron de descifrarlo de todo este tiempo, y con esa descifración encontraron lo que había ocurrido en diferentes estructuras, en las estructuras Melquisedec, Labronadec, Lanonadec, en diferentes densidades, y hasta dónde llegaba esa, podría decirse, infectación. Y ahí fue cuando Fuente tomó la decisión de entrar a actuar directamente en el plan. Creo que los videos se llaman Ultimátum de Fuente, algo así. Voy a pasarlos al canal del Comando Espiritual. Pero yo no le puse ese título lo puso mi amigo Chad, y dijo, wow, le dio un ultimátum a todos sus hijos. Y les dijo que tiene 60 días para sacar a todas sus energías no autorizadas del espacio de la Tierra y del universo local. Y él es muy expresivo, tú lo conociste, es maravillosa la forma en que
en que él se apasiona. Sigue, Richard. No, hay una cosa que quiero agregar ahí. Precisamente hubo personas que se pegaron de ese detalle y se olvidaron del contexto sociocultural en el que se mueve este señor, el que está hablando J. Y obviamente es una persona uy, es un ultimátum, obviamente, y van a eliminar, vinieron serafines a eliminar y todo eso. Hubo personas que tergiversaron muy descaradamente esa información y empezaron a pregonar un mensaje totalmente distópico, violentísimo, creando una imagen muy distorsionada de lo que es la fuente. Sí. En realidad, el ultimátum, ¿en qué consiste un ultimátum? Es simplemente, bueno, hasta aquí llegó la cosa. Es como cuando la mamá le dice a uno, bueno, pues mijo, yo le he aguantado mucho sus resabios, pero hasta aquí ya no más. O sea, te pone una raya, es saber decir no. Entonces, eso hizo mal. Cuando hablamos, y quiero hacer esa aclaración para que quede muy clarito para todos los que están escuchando, cuando hablamos de eliminaciones, porque ahí lo dice en el video del querido JC en su página, el Comando Espiritual, hablan de eliminaciones y están encargados, es un tipo específico de serafines. Cuando se habla de eliminación, la gente inmediatamente en su inconsciente se refiere a lo que tenemos conocimiento y referencia. Y se nos Espérate olvida. un segundo, pero esa Sí, es la traducción que hace Google, YouTube del sí, inglés al español, porque en el inglés no se utiliza la palabra eliminación. exacto. En el Esa es la inglés idea. está otra palabra que no es eliminación. Sí, ahí está bueno incluso, más todavía para aclarar, dentro del contexto se olvidan Se del olvida la traducción. contexto. ¿Cuál es la palabra? ¿Te acordás? Remoción, Ah, remoción, remoción. Es remoción. remoción. Y ojo con esto que les voy a dar aquí la orientación de lo que a mí me llegó, porque a mí me llegó esa información porque empecé a hacer un pequeño ejercicio que me estuve enseñando por ahí, después de mucho rato insistíme, J, logré conectar con uno de los serafines que están haciendo de trabajo. Y muy querido, muy amorosamente me hizo unas pequeñas aclaraciones sobre lo que tiene que ver eliminación y remoción. Y algo muy enfático es el contexto. El error que se cometió, dice, el error que se cometió por parte de algunos humanos es que lo interpretaron desde lo que en su precognición ya tenían asimilado y de manera no correcta, porque ellos no hablan de equivocación, sino de manera, digamos, no correcta, se interpretó de una forma muy humana lo que es eliminación y remoción. Y lo montaron como si fuese algo, un acto de justicia severo de unos gatos cósmicos violentos que vienen aquí a salvarnos. No. Según esto que me estaba diciendo este serafín es, cuando se habla de remover, es como cuando hay una pinturita o hay una mancha de ropita, que hago la aclaración, no nos pusimos de acuerdo para vestirnos de azul. Esto es una evidencia de la sincronización, de una diosidencia, para que sepan. Otra confirmación más de que en realidad estamos conectados. Resulta que cuando hay una manchita en la ropa, hay una mancha de vino que se me cayó en mi camiseta blanca, usted le coloca algo para remover la manchita sin afectar la camisita, porque a usted le encanta su camisita. Bueno, una remoción es simplemente retirar algo que está afectando algo sin dañar ese algo que se está retirando. Es simplemente se le cambia de lugar, se le remueve de ese sitio a otro sitio, se le evacúa. Y cuando se habla de eliminación, me decía, cuando hablamos de eliminación, no se debe entender como lo entienden los humanos, de eliminar de manera sanguinaria, sangrienta, lo que no, se elimina una conexión. Como cuando vas por una carretera y hay un camino que está malo porque termina en un precipicio, entonces se elimina la entrada de ese camino, se tapia o se le pone alguna vaina para que la gente no use ese camino ya. Entonces lo que se hace es eliminar una conexión, pero no se está eliminando un ser, ni una huella o firma energética. Porque recuérdese, y eso se ha insistido mucho, y JC, yo sé que todos lo hemos acordado que así es. La luz, el amor, los seres de luz, sobre todo cuando están en frecuencias tan altas, jamás de los jamases
van a utilizar formas agresivas o violentas para intervenir situaciones en lugares donde hay densidades muy pegajosas. Lo que se busca siempre con paciencia, con mucho amor y constancia es ir removiendo, evacuando y eliminando conexiones para que de esa manera no se siga expandiendo lo que está sucediendo ahí. Pongo un ejemplo histórico. En la Segunda Guerra Mundial, una de las misiones que tenían las inteligencias o las contrainteligencias que infiltraban el enemigo en esas campañas de espionaje y contraespionaje, era ir eliminando las fuentes de abastecimiento de la tropa enemiga y sobre todo las fuentes de información. Obviamente, en el contexto de la guerra estamos hablando de algo violento, pero vayamos un paso más y usemos la imaginación. Si estamos hablando de seres de luz, de altísimo conocimiento y de altísimas, digamos, bondad y amor, y sobre todo de tecnología que manejan ellos, no requieren ni necesitan utilizar violencia y mucho menos contactar seres humanos para decirles que les hagan el favor. Pongo este ejemplo. Los arturianos, por ejemplo, ¿por qué los dracos cuando ven una nave arturiana salen corriendo? Los arturianos no son violentos. Los arturianos tienen una tecnología que simplemente apretan un botoncito, se lanza un pulso energético a la nave draconiana y todo lo que tenga de armas lo desarma. Y no, queda inutilizado, no le sirve para nada a los draconianos. Entonces, lo mismo, digamos, pasa con los seres de luz que están haciendo las remociones. Ellos no requieren utilizar ningún tipo de violencia, es simplemente cambiar la gradiente de frecuencia para que este ser que está, digamos, entre comillas, molestando, sea retirado. Y se elimina la conexión para que no esté otra vez volviendo a joder por aquí. Entonces, es un proceso muy amoroso que se está haciendo y que en realidad, para mi concepto, las personas, y me incluyo, nos cuesta a veces entender, y sobre todo porque hemos sufrido mucho y todavía estamos jugando con la victimización, pero humanos somos y tarde o temprano vamos a entender que eso es a lo que nosotros venimos también a aprender, a manejar esa situación para poderlo hacer, porque en cierta manera los que están haciendo ese trabajo hermoso en este momento, en cierta manera somos nosotros mismos, pero en otra frecuencia. Ahí lo dejo. Bueno, voy a ir a la próxima pregunta, pero antes quiero hacer una aclaración. Vuelvo a decir, muchas de las cosas de las preguntas que están haciendo ya están siendo respondidas. Escuchen otra vez, escúchenlo 2 veces, escúchenlo 3 veces, abran todos sus sentidos para poder escuchar porque las respuestas están. Y voy a dar una muy específica. Alguien preguntó muy al comienzo, ¿qué es lo que debo hacer para recorrer el camino definitivo sin desviaciones? A esa persona, ya sea que se llame Cristian o que se llame Jairo, yo te recomendaría, como para empezar, hacerte la pregunta de por qué tenés que estar confrontando todo el tiempo y llamando la atención. Eso es algo que como mujer te lo recomiendo porque las mujeres tenemos esa tendencia de querer llamar la atención, y es un muy buen ejercicio el decir por qué en lugar de estar escuchando y abrir todos mis sentidos, tengo esta necesidad de responder emocionalmente buscando atención. Eso es un ejercicio. Para empezar, para buscar el camino, lo primero que tenés que hacer es observarte y observar tus reacciones. Ya lo hablamos al comienzo con la gestión emocional y el rol que cumple. Bueno, vamos, ya le saqué demasiado tiempo. Hay algo que adicionaría yo allí, y sí, son válidas todas esas preguntas. Y es muy válido tu respuesta, de que escuchen, pongan atención y de pronto tomen unas pequeñas notas, porque todo se está diciendo. Y obviamente hay humanos que tienen un proceso diferente al de otros. Y en el proceso de esa persona de pronto está el buscar la negación. Es también conocido eso como la resistencia. Y es la resistencia del propio ego, y esto ya está muy bien documentado por muchos autores, y es la resistencia del propio ego
porque sabe, el ego sabe que si esa persona continúa explorando en cierta línea, el ego va a perder poder sobre la persona. Entonces no quiere que la persona se mueva a explorar en esa línea, entonces le genera adentro los pensamientos de confrontación, de negación. Es Sí, importante conectar esas cosas. de hecho, en psicología hay algo muy interesante que estuve leyendo hace poco. Hay una triste tendencia en la sociedad actual de menospreciar y odiar la belleza. Y no hablo de la belleza física, estoy hablando de la belleza de lo que representa una obra de arte, una canción, una reflexión, un conocimiento, un saber, desde el punto de vista de lo que representa en armonía. Como vivimos en un caos constante, cuando alguien o personas empiezan a mostrar cierta armonía en medio de ese caos, una belleza en ese caos, la gente por temor quiere seguir en el caos y atacan la belleza. Entonces, es muy común y es un problema incluso psicológico de un trastorno mental. Fuera de eso, también los narcisistas, insisto, tienen esa capacidad. Y en las redes sociales abundan los bots y los troll con la finalidad de sabotear procesos. Y yo digo que esto que estaba pasando ahorita, que era ese ruido, era simplemente para generar distorsión, pero no se van a salir con la suya porque aquí hay gente muy especial, muy amorosa en el canal que están ahí participando, aparte de que Juan es un ser que yo ya le he puesto a él a prueba en unas situaciones y él ha sido con una paciencia conmigo. Como dice Martín, tiene correa. Entonces, y Edith también ha tenido una paciencia enorme conmigo, entonces creo que todos estamos conectados con algo mucho mayor y a escuchar. Ahí viene una pregunta muy bonita que está haciendo Edith y que yo sé que Juan la va a responder y es ¿en qué consiste el plan de Mika y del humano en estos tiempos? De hecho, hago un paréntesis. En el canal de Crónicas del Excusado, creo que fue ayer o antes de ayer, en la caja de comunidad coloqué el último video que publicó Juan en su canal, Comando Espiritual, que hago aclaración, cuando hablamos de comandos tampoco estamos hablando de lo que mucha gente está creyendo en la New Age, nada que ver con eso. Coloqué lo que él está haciendo, muy bacano ahí, muy bonito, está haciendo una síntesis muy hermosa de lo que es el plan, de una manera que la gente lo pueda comprender. Obviamente deben entender que va a ser una serie de videos que él va a estar publicando, para que no se preocupen, se les va a ir respondiendo las preguntas ahí. Pero cuando hablamos del plan de Mika y de los humanos en estos tiempos, yo quiero recoger esto. El rayo azul, a través de su manifestación, a través de uno de sus avatares fractales, entre ellos el que llamamos Micael, Mika, y que algunos han asociado con la imagen de la egregora Arcángel Miguel, todos tienen una función específica. Y lo más importante, el plan es crear algo que armonice la diversidad en la unidad, porque hay muchas formas diferentes de interpretar las realidades según los universos que han participado y están participando en el proyecto de Mika. Y la idea es buscar al final que esa diversidad conduzca a algo en común, que sirva como algo nuevo para una nueva experimentación que viene en ciernes, que no lo voy a mencionar acá, porque primero hay que entender lo que se está dando en este momento. Y algo muy fundamental, el amor es la clave. Y voy a dejar que sea el propio representante de nuestro querido Rayo Azul acá que nos responda esto. Bien, sí, diste una buena introducción. Y hay una distinción entre el proyecto y el plan. En el video Reset Universal activado que se encuentra en Comando Espiritual, el canal, y gracias por decir que no es un comando de guerra. Bueno, no lo dijiste, pero lo hiciste que se dieran cuenta que no es así. Luego explicaré el por qué es comando, pero vamos entonces al proyecto. El proyecto fue algo, Mika es uno de muchos,
hijos primarios, o se llaman también hijos paradisíacos de Fuente. Y él le propuso a Fuente una idea de proyecto, un proyecto novedoso que no había ocurrido en los otros superuniversos. Nosotros pertenecemos a un grupo de superuniversos, es un clúster o una agrupación de superuniversos, son 7 superuniversos en esta agrupación. Fuente accedió a avanzar con el plan, con el proyecto. Mika generó entonces el plan e invitó a un representante de cada uno de los otros superuniversos y colocó también su energía allí. El plan es, el objetivo principal del plan es generar una especie humanoide con la capacidad de experimentar y vivir en armonía en este universo y en cualquiera de los universos. Armonía con todos los seres de la creación, de esta creación y otras creaciones. El objetivo no es ir a apropiarse de otro superuniverso. Este superuniverso es enorme, pero debido a que pertenecemos a un clúster, puede en algún momento haber nuevamente intercambios entre las diferentes energías de los superuniversos. En este momento, este está contenido y dentro de esta contención de este superuniverso hay otra contención que es un proyecto, el proyecto de la red neural o la zona de exclusión o zona neutra, donde, como ya dije, se movieron todas estas energías que pertenecían a otro espacio, a otro superuniverso. Entonces, se ha venido trabajando y para eso entraron estas energías de los hermanos de Mika, aceptaron participar de acuerdo a ciertos principios, leyes y reglas que debían observar. Observar a través de 3 ciclos principales. Ya ocurrieron 2, estamos finalizando el segundo y entrando al tercer ciclo. ¿Y por qué se llama reset universal? Porque se evolucionaba en todo el universo desde tercera densidad hacia arriba y el reset ahora definió que la evolución en todo el universo, menos en la zona neutra, va a ser desde quinta densidad hacia arriba. Y como parte del reset, de 5 planos astrales bajos con los que se evolucionaba, se remueven 2 planos astrales del resto del universo y únicamente se dejan en la zona neutra. Se remueve el plano astral bajo, el medio. Algunos en las religiones le dan el término de purgatorio al plano astral bajo, otros le dan el término de el plano de las expiaciones, y nosotros simplemente lo llamamos astral bajo, medio. El siguiente nivel es el alto, superior y divino. Ahí están los 5 planos astrales, que tenía relación con otra pregunta que había antes sobre los planos de conciencia. Entonces, ¿cuál es la función en qué consiste el plano, la función del humano en estos tiempos? Es avanzar en su expansión de conciencia para reconectar con sus guías guardianes, sus guías mentores y con su esencia. El objetivo principal es avanzar hacia la verticalización, la reconexión vertical. O sea, aquí en esta densidad me conecto con el siguiente yo, que puede estar en sexta densidad, o me conecto con mi siguiente yo, que puede estar en novena o en séptima, y así hacia arriba. Puede que no tenga yo un yo en sexta densidad, bien, entonces me conecto con el siguiente y luego al mismo tiempo llega un momento en el que me conecto con mi esencia, que es puede ser mi supramónada, mónada, supramónada. Tengo una historia muy graciosa, muy interesante, relacionada con esto. Estábamos nosotros en Brasil, en Balneario Camboriú, en Santa Catarina, en un restaurante con Cló, un sitio donde hacen unos sándwiches de cordero deliciosos y súper transitado.
y de repente Chloe empieza a sonreír y sonríe sola y todavía no se ha tomado ni la mitad de la primera cerveza y está sonriendo. Yo le digo, ¿qué te pasa? Entonces ella se sonríe y me dice, ¿te puedo decir? Yo, claro, dime, es que me están hablando. ¿Cómo así? ¿Que te están hablando? Sí, están aquí conmigo. Pregúntales quiénes son. Entonces ella pregunta, dice que son mis guías. ¿Sí? ¿Y guías? ¿Dijiste guías en plural? Sí, 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 pregúntales cuántos son. Ellos dicen que son 17. Tenía en ese momento una conexión con 17 de sus guías. Entonces le dije, pero te están hablando todos al mismo tiempo. Algunos sí, otros no. Entonces diles que te hablen en unísono, en uno solo, y ellos lo pueden hacer. Entonces ahí tuvimos una tarde súper agradable de preguntas y respuestas en un sitio público sin necesidad de entrar en una meditación o algo así. Lo más interesante fue que entre los 17, en algún momento yo le digo, pregunta si está tu yo superior allí. No, no está conmigo. Y ella hace cara de tristeza. No, aquí no está conmigo. Y pregúntale por qué no está contigo. Ellos dicen que porque mi yo superior está disgustada conmigo, porque no he seguido las instrucciones que me ha venido dando. O sea, fue súper interesante, lo cuento sin autorización, ella está por acá atrás, pero no creo que se vaya a disgustar, porque es una experiencia que nos enseña a estar abiertos, a no cuestionar tanto esas voces que vienen, no cuestionar en relación a que sean negativas o algo así. Si nosotros hemos hecho la protección, y diría yo que 4 horas atrás la hicimos, por ejemplo, no hay ningún inconveniente, vamos a estar siempre, y si ya la hemos fortalecido, vamos a estar siempre en contacto con la luz o posiblemente con una energía negativa que nos está trayendo una enseñanza, pero no una energía negativa recesiva, porque las energías negativas también vienen aquí a compartir con nosotros, a traernos enseñanzas, experiencias, comprensiones. Sí, hay algo muy hermoso con eso que vos acabaste de decir, hombre J. El asunto es que se han metido mucho en las narrativas de mucha gente que sigue otras divulgaciones, el tema de los ataques. Y se están olvidando de que a veces las crisis son necesarias para pulir y sacar lo mejor de nosotros. No necesariamente son ataques. Y muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo, en realidad no es actos de los malos, de los chungos, de los cuervos, como lo llaman, sino que también son cosas que se permiten hacer hasta cierto punto a estos seres para que sirvan de referente para los que no deben hacer eso y se den cuenta cómo se ve de feo eso y sirva de aprendizaje. Y hay situaciones que son más karma que ataques. Y a veces la gente para lavarse las manos dicen que son ataques, pero en realidad son enseñanzas y aprendizajes kármicas. En últimas, vuelvo otra vez a repetir algo que por ahí estoy mirando. El sufrimiento no es algo que venga de la divina fuente. Es algo que... Perdón, Sí, perdón, voy a decir algo. El sufrimiento no existe. exacto. El Es una sufrimiento no ilusión. existe. Y es importante que lo sepan en este momento, porque en algún momento van a llegar la comprensión de Ahí que está. el sufrimiento no existe. Yo sé Lo que existe son experiencias que nos traen dolor y tristeza. Y nosotros lo interpretamos como sufrimiento. No, pero es que esos pobres niños, si nosotros comprendemos que vinimos aquí a voluntariamente a expandir nuestra conciencia, a transitar por ciertas experiencias entre las columnas de la energía negativa y de la energía positiva, transitando entre esas diferentes experiencias, ahí ya llegamos a una comprensión de que nosotros mismos, nuestro ser de arribita, lo creó todo.
Tuvimos que firmar un contrato. En realidad no hay contrato, no hicimos contratos con él. No, llegamos aquí como un fractal, sí, sin memoria, pero porque era necesario llegar sin esa memoria. Y poco a poco algunos la van recuperando. Y Claro vivimos la ahí, experiencia y claro que ahí hay que hacer una pequeña distinción también. No se malinterprete, por ejemplo, lo que está diciendo Juan. El asunto es que sí hubo unos seres que trataron de aprovecharse de ese proceso que es natural y que se dio por esos acuerdos para meter la cucharada y acomodarlo a sus propios intereses. Es lo que nosotros bien, llamamos el falso samsara y la falsa rueda del karma negativo que ellos nos inventaron aprovechando los reseteos que ellos pretendían meter dentro de los reseteos naturales que se estaban dando. Eso ya se resolvió. El asunto es que hay personas que mientras no comprendan el papel de lo que está sucediendo ahora y lo vean desde la emocionalidad y sobre todo desde la manipulación de los medios de comunicación, en donde buscan aleccionar a las personas a ciertas agendas y a ciertas narrativas de extremismo, de izquierdas, derechas, polarizaciones de todo tipo, la gente va a ver, por ejemplo, lo que sucede en cierto país de Medio Oriente, que ese sufrimiento de los niños es algo terrible y que lo que nosotros estamos diciendo acá es algo descabellado. No, esos niños están pasando un dolor, sí. ¿Están pasando una situación dura? Sí, nadie la niega. Pero cuando usted está siendo testigo de eso, el que tiene que ponerse a plantearse la siguiente pregunta es, ¿por qué estoy viendo esa situación? ¿Qué es lo que estoy ignorando yo en mi realidad, en mi contexto? Que en cierta manera me están evitando que yo tenga que pasar por eso a través de la experiencia de ese niño que estoy viendo en la pantalla de televisión después de un bombardeo. La gente tiene que comprender que los aprendizajes se dan en muchos niveles, que hay acuerdos y pactos de alma, no confundir con contratos y manipulaciones que se han hecho por parte de seres que han engañado a muchos. Pero existe una realidad. Cuando yo veo, por ejemplo, una situación de lo que pasa por allá en Oriente Medio y veo lo que le pasa a unos niños y uno dice, padre, qué cosa tan terrible, yo mismo me pregunto, ¿qué es lo que tengo que aprender aquí? Porque primero, lo dijo ahorita JC, y es algo que hemos dicho mucho en el canal, y yo creo que Edith también lo ha pregonado hasta el cansancio, el agradecimiento, la gratitud. Y hay gente que no comprende, se deja manipular por la narrativa del moco de meternos una ilusión que se llama sufrimiento para vender más. Y no comprenden una cosa. Usted debe agradecer que no te está pasando a vos o a tus hijos el dolor que está pasando ese niño en ese bombardeo. La experiencia de ese niño que es necesaria, no sabemos qué tipo de acuerdo él tiene de alma para él vivir esa experiencia, pero está sirviendo para que nosotros, sin tenerla que vivir, también hagamos el ejercicio de cuestionarnos qué es lo que nos está haciendo falta, qué es lo que debemos hacer y sobre todo qué es lo que debemos aprender. Creo que la experiencia, y uno como profesor lo sabe, yo trato de enseñarle a un estudiante algo que yo ya sé, pero yo no puedo evitar que el pelado, si quiere experimentar eso, lo experimente. Pero va a llegar un momento donde va a comprender que no hubo la necesidad de experimentarlo si hubiera escuchado lo que el profesor le dijo. Pero son cosas que dentro del libre albedrío hay que respetar. Pero en ningún momento, ojo con esta aclaración, ni J ni yo, me atrevo a hacer eso, estamos justificando los actos de maldad de ciertos seres, pero le estamos dando la vuelta para darle un uso positivo a algo que ellos pretenden hacer de manera contraria, para que haya una lección realmente valiosa y que eso no sea en vano.